Bien, nosotros somos alumnos de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo del Centro Universitario TEC y estamos presentando nuestro proyecto modular de dispensación de medicamentos e insumos para la salud y atención en la modalidad de vinculación social. El equipo se integra por Andrea Alejo, Edgar Martínez y su servidor Julián Saldaña. Nuestro proyecto se basa en una campaña informativa sobre los errores de medicación asociados a los medicamentos LASA. El objetivo de esta campaña es informar a los estudiantes del área farmacéutica sobre los posibles errores de dispensación asociados a los medicamentos LASA. Los medicamentos son un gran avance en la ciencia médica y farmacéutica, por lo que todos los profesionales de la salud son en gran parte responsables del uso racional de estos, lo que ayuda a las personas a beneficiarse de este valioso recurso. Sin embargo, existe un riesgo de medicación en los pacientes que puede ser producto desde una mala prescripción del medicamento por parte del médico hasta la elección y dispensación del mismo por parte del personal de farmacia. No obstante, existen medicamentos que pueden confundirse, ya sea por similitudes físicas y de semejanza en los nombres, denominados medicamentos LASA, que ocupan un lugar predominante en los errores de medicación. ¿Pero qué es un error de medicación? Un error de medicación se define como cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando estos están bajo el control de profesionales sanitarios y del paciente. ¿Qué son los medicamentos LASA? Los medicamentos LASA, como ya lo he venido mencionando anteriormente, son medicamentos con similitudes físicas y de semejanza en los nombres, denominados look alike, sound alike, LASA por sus siglas en inglés. Esta condición aumenta la posibilidad de una mala prescripción, dispensación y administración de medicamentos, aumentando las posibilidades de cometer un error en la medicación. Actualmente, una de las problemáticas que enfrentan algunos países desarrollados de América del Norte y de Europa es la seguridad de la asistencia sanitaria en general, específicamente en los errores de medicación asociados por una incorrecta dispensación del mismo. En el año 2012, un estudio realizado en Estados Unidos arrojó que más del 25% de los errores de medicación se asocia a confusión en el nombre del medicamento y un 33% se le atribuye a confusión en el etiquetado o en el empaque. En México no existen muchos datos sobre la incidencia específica de los errores de medicación provocada por esta condición. Sin embargo, un estudio realizado en San Luis Potosí, en una unidad de medicina familiar del IMSS, arrojó que de un total de 277 medicamentos, se identificaron como LASA 70 tipos, de los cuales 60 eran pertenecientes al cuadro básico de medicamento y el 10 de transcripción, es decir, medicamentos con indicaciones especiales plasmadas en un documento, o dicho en otras palabras, medicamentos clasificados de alto riesgo. Bien, tras el estudio antes mencionado por mi compañero, se ha buscado implementar estrategias las cuales consisten en darle una correcta clasificación a estos medicamentos. Estas van desde asignarle un color al etiquetado como una serie de letras intercaladas entre mayúsculas y minúsculas para diferenciarlas en el principio activo, tal como se puede apreciar en la imagen. Cabe resaltar que todo esto se hace de manera que sea, aparte de llamativo, con un fin preventivo. Podemos apreciar que para el color amarillo está destinado a medicamentos fenotípicamente parecidos, el naranja a medicamentos con principio activo igual, pero diferente concentración, el azul se designa para medicamentos con apariencia semejante y el rojo para medicamentos de alto riesgo. Las causas de los errores en la medicación pueden ocurrir por diversas cosas diversos aspectos que van desde la prescripción hasta la dispensación. Existen diversos factores que apoyan al aumento del riesgo de confusión. A todos nos ha pasado que nos hemos encontrado un medicamento que presente similitud en el nombre comercial, es decir, que la terminación sea muy parecida y esto nos crea una confusión. También el hecho de que la prescripción por nuestro médico sea poco legible podría contribuir a una causa de un error en la medicación. La similitud en la apariencia del etiquetado y envasado, como se mencionaba, y la similitud en la presentación farmacéutica. También, dentro de las causas de los errores en la medicación,
Existe la dosificación similar entre medicamentos, es decir, que al momento de estar consumiendo dos medicamentos, ambos estén prescritos a una dosificación igual, en horarios iguales, entonces esto nos puede crear también una confusión. El manejo de símbolos, abreviaturas y acrónimos también podrían crearnos una confusión al momento de una prescripción médica. Existen factores causales del producto, los cuales van desde la similitud en el envasado, como les decía, con el mismo principio activo, pero diferente dosificación. También encontramos similitud fonética ortográfica del nombre comercial con el mismo principio activo o con distinto principio activo. Partes del nombre comercial idénticas con distinto principio activo, partes del nombre comercial idénticas con mismo principio activo y similitud entre nombres genéricos de los principios activos. Otros factores causales son los humanos. La falta de atención, sobre todo en la condición clínica del paciente al momento de una prescripción o una dispensación, podría considerarse uno de ellos, así como el conocimiento inapropiado de del prescriptor sobre las presentaciones comerciales existentes en el mercado, prescripciones con datos incompletos, una distracción auditiva o visual al momento de escuchar o hacer la compra de un medicamento, la falta de doble control al momento de almacenamiento y dispensación, la polimedicación, el hecho de que se nos prescriba muchos medicamentos a la vez, y la falta de formación del personal que dispensa estos medicamentos. En el año 2017 se realizó un estudio por el Instituto de Prácticas Médicas Seguras para identificar los principales medicamentos que incurren los errores de medicación, en el cual nos arrojó como resultado que los narcóticos opioides abarcan un 7%, los antimicrobianos un 5.7%, los antipsicóticos 4.6%, los anticoagulantes 3.6%, los electrolitos 2.2%, insulinas 1.7%, agonistas de adrenérgicos 1.4%, quimioterapia 1.3% y los bloqueadores neuromusculares 0.5%. Hablando un poco sobre la normativa, la Secretaría de Salud, así como la Ley General de Salud, ha establecido acciones en el entorno hospitalario. Esto va referente a los medicamentos LASA con el objetivo de mantener la seguridad del paciente. Entre estas acciones se han establecido y se encuentra la acción esencial, la de 3G, son los medicamentos con aspecto fonético, ortográfico y medicamentos LASA. Se deberán situar alertas visuales al momento de prescribirlos. También es necesario instalar alertas visuales en los procesos de almacenamiento y en medicamentos denominados LASA, dando como preferencia el proceso de prescripción con las barreras de seguridad. Existe otra acción también muy importante, que es la 3A2, que esta acción indica una alerta visual para medicamentos clasificados de alto riesgo. Los de alto riesgo tendrán que tener una etiqueta roja con un circuito rojo, debido a que son, como lo había comentado, son de alto riesgo y deben de estar resguardados como tales en esa clasificación. Existe otra acción esencial, que es la 3B, que esta va dirigida a la prescripción y nos indica que los medicamentos deberán de prescribir con la receta médica con claridad, el cual que debe ser letra clara, que sea legible, sin tachaduras, sin enmendaduras. Esto es con el objetivo de mejorar la comunicación efectiva, ya sea entre el médico y el paciente o incluso el médico con el encargado de dispensar el medicamento. Existe otra acción, que es la acción esencial 3C, que esta acción va dirigida a la administración. Solo el personal capacitado deberá preparar y administrar los medicamentos. Está prohibido administrar medicamentos que no se presenten con un etiquetado o que realmente pues tampoco sean legibles. También el profesional de la salud deberá preguntar al paciente si estos presentan alguna alergia a algún medicamento. El personal de salud será el encargado de administrar los medicamentos y deberá de verificar que el nombre del paciente sea correcto, que el medicamento sea el correcto, que la dosis sea correcta, vía de administración correcta y así como el registro correcto de los medicamentos. El personal de salud deberá ser capacitado y retroalimentado una vez al año como mínimo. Hablando un poco también sobre la prevención, la instrucción debe ser específica en el uso seguro y adecuado de los medicamentos. Se deberán implementar las nuevas tecnologías para detectar y evitar errores, ya sea como en los protocolos posológicos, también la prescripción electrónica, los volúmenes de medición, etc. Se deberá reconocer y clasificar los medicamentos con semejanza en el nombre y también como en el envasado. Debe prestar atención a los medicamentos clasificados como de alto riesgo. Se
Deben cumplir los protocolos de la institución. Notificar los errores de fallos también como se pueden presentar para que a futuro estos se pueden remediar y como tal prevenir. Controlar las condiciones de trabajo tales como la carga de trabajo, la luminosidad, el estrés y las distracciones. Concientizar al paciente e informar la mejor manera que para que conozca su enfermedad y pues controle su medicación también. Como se comentó al principio de esta campaña, los errores de medicación pueden ocurrir en cualquier etapa de utilización de este, por lo que se han presentado una serie de recomendaciones que va desde las medidas generales hasta el almacenamiento y dispensación, siendo esta la etapa con más puntos críticos. Las medidas generales, pues se debe revisar, como ya lo han comentado mis compañeros, se debe revisar que al menos una vez al año los medicamentos se clasifican los medicamentos que presten similitud entre ellos en tanto el nombre, apariencia, en el envasado y en el etiquetado. En la selección del medicamento se deben de colocar los medicamentos LASA en anaqueles, colocándolos junto con una etiqueta. En la etapa de la prescripción debe ser manual, con letra clara y legible, como ya se ha venido mencionando. Y en el almacenamiento y dispensación, a continuación les voy a presentar o les voy a mencionar puntos muy importantes. Si la prescripción es manual, debe ser clara y con letra perfectamente legible. Hacer uso de etiquetas de color llamativa con la leyenda: este medicamento tiene uno o más medicamentos LASA. Se deben almacenar los medicamentos en orden no alfabéticos. También se deben buscar estrategias para involucrar al paciente y a sus cuidadores sobre los efectos secundarios que pueden presentar los medicamentos. Utilizar la técnica Solvent Lettering, que consiste en un juego de letras, de mayúsculas y minúsculas del principio activo. Esto más que nada se utiliza como una ayuda visual. Antes de dispensar, se tiene que verificar el nombre del medicamento, la dosis y la forma de dosificación de los medicamentos para que esto sea un efecto terapéutico correcto. Y en todo caso de dudas, siempre se tiene que acudir al médico. Y bueno, compañeros, la falta de conocimiento y organización por parte de los encargados del servicio farmacéutico sobre este grupo de medicamentos pueden ser causa de un incorrecto tratamiento al paciente. Y lejos de tratar una enfermedad o padecimiento, solo se llevará a contraer un efecto adverso que puede llegar a tener consecuencias fatales según sea el tipo de medicamento. Es importante que tomemos conciencia de este tema, ya que muchas veces nosotros, por ser estudiantes de la licenciatura en químico farmacéutico biólogo, uno de los trabajos a los que normalmente salimos o a los que se ha visto es en el área de farmacia hospitalaria. Entonces, este tema también nos puede ayudar a nosotros como pacientes, no solamente como estudiantes de la licenciatura. Entonces, sí es importante tener en consideración este tema y concientizar. También sabemos que el rol que juega un profesional de la salud conlleva un gran compromiso de la responsabilidad pues durante todo el proceso que involucre el uso de los medicamentos, de tal manera que se debe garantizar la seguridad terapéutica del paciente. Y bien, finalmente, pues esperamos que esta campaña haya sido de su interés y que no se les olvide también compartir, como comentaba mi compañero, esta información con otras personas para generar un bien común en nuestra sociedad. Eso sería todo. Gracias.